Kaixo berriro, pasamos del ámbito sanitario al entorno familiar. Contamos con Mikel Arastain, integrante de Ongis Ezberdin, asociación que pretende experimentar la igualdad desde la conciencia. Son de Vitoria-Gasteiz y Mikel nos hablará de las vivencias, del proceso y de los aprendizajes que llevan compartiendo un grupo de hombres y padres durante 7 años. El cambio de mirada hacia ellos, hacia su familia y hacia la sociedad, que les ha permitido actuar con mayor responsabilidad y el deseo de desarrollar una paternidad consciente y unas relaciones igualitarias. Egun on, Mikel. Egun on, Ainhoa. Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Eskerrik asko. Nada, aurrera. Vale, eskerrik asko, Ainhoa. Kaixo denoi. Hola, me llamo Mikel Arastain, la abreviatura es Arakis. Y como decía Ainhoa, pues pertenezco a un grupo de hombres desde hace 6, ya casi 7 años, con la particularidad de que es un grupo que se formó en un taller para padres, para ITAS. Y de ahí, pues bueno, que todos los integrantes del grupo seamos padres. Bueno, como suele decir un compañero mío, quiero empezar desde la humildad, desde reconocer que se me hace muy raro hablar así, sin saber, sin veros, sin ver las reacciones. Entonces, bueno, estoy un poquito nervioso. También decir que no vengo en representación de la asociación, ni represento un movimiento de hombres, ni hombres en el movimiento, sino que vengo a hablaros desde mi experiencia, mis vivencias, o nuestras vivencias más bien, desde el grupo, ya que los otros integrantes del grupo no están aquí, sobre todo el tema del horario no ha ayudado mucho, pero sí que han colaborado en esto que os voy a contar. Procuraré no acelerarme mucho porque tengo la tendencia, así que, bueno, ya iremos viendo. Bueno, a ver, lo primero, estamos hablando del buen trato a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Y estamos en un grupo de hombres, de padres. ¿Qué aporta? Me pregunto, ¿no? ¿Qué aporta estar en un grupo de hombres a la crianza en este caso? Yo, si queréis, os empezamos por hacer un pequeño juego de manos. Mira, podemos colocar las manos, cruzamos los dedos y vamos a dejar los índices aquí arriba. ¿Vale? Y vamos a colocarnos delante de los ojos. Vamos a ver qué ocurre con los dedos. Los míos tiemblan un poco por el nervio, pero si os dais cuenta, a mí se me están juntando. No, como no os veo, no sé si a los demás les está pasando lo mismo. Si no, bueno, es algo que, sin querer, algo que ocurre. Y me parece os quería traer esto porque es la forma en que empezamos las sesiones del grupo. Siempre empezamos con algún juego, alguna dinámica que, si nos está pasando, se juntan. Vale, me alegro. Y empezamos con un juego para centrar la atención aquí, para dejar a un lado el estrés en lo que traemos de fuera, las prisas y tal, y centrarnos un poquito desde aquí. Y también es una bonita metáfora eso de que cuando nos colocamos delante de una persona y nos dejamos a un lado la desconfianza, los miedos, el tener que demostrar algo, el ponerme por encima, por debajo, cuando nos relacionamos con alguien desde la confianza, desde la sinceridad, es muy fácil que empezamos a acercarnos, que sin darnos cuenta se cree un acercamiento, un vínculo, y nos hemos dado cuenta que en nuestro caso, como padres, como aitas, el poder practicar una relación así en un grupo nos permite que creemos o que desarrollemos esa cercanía, ese vínculo con nuestras criaturas. Sí, que guay, gracias, Miquel. Es algunos de los aspectos que hemos visto que se desarrollan en un grupo, ¿no? La cercanía, el poder estar con otros hombres sin miedo a no sé, aparecer mensajes que hemos podido recibir en la infancia, a poder desarrollar el cuidado,
Decía un compañero mío que él hasta que fue aita no tiene recuerdo de haber cuidado a nadie. Y que el hacerse padre, que fue cuando le despertó la necesidad que hay de cuidados, ¿no? Y en el grupo pues podemos desarrollar, podemos practicar estos cuidados, tratarnos sin juicio, sin competitividad, sin tener que demostrar, que decía antes, ¿no? También nos sirve de apoyo, de sostén emocional, de decir, es que no sé qué me pasa, que cuando llego a casa o cuando mi hija me dice que no quiere lavarse los dientes, me sale una agresividad que no sé de dónde me viene. O cuando le veo a mi hijo subiéndose a un árbol, es que me entra un miedo que es que no puedo permitir. Bueno, pues compartirlo. Simplemente compartirlo ya nos coloca en otra posición, porque nos damos cuenta que nos movemos en los sentimientos, las emociones, son muy parecidas. Las cosas que nos mueven, lo que nos da miedo, lo que nos alegra, lo que nos ilusiona, lo que nos produce desconfianza, si no es parecido a una persona es a otra. Entonces, compartirlo en grupo crea esa riqueza y crea también otra mirada hacia las criaturas, hacia los hijos, hijas, niños, niñas en general. Nos cambia la mirada hacia nuestra pareja, hacia las mujeres, hacia los hombres. Eh, También nos cambia la mirada hacia lo que hemos vivido, hacia cómo fue nuestra infancia también. Un ejercicio bonito que solemos hacer es recordar cómo fue nuestra infancia, cómo nos relacionábamos, qué educación, qué influencias tuvimos. Eh, Recordar qué nos hacía feliz. Si cuando te preguntas qué es lo que más te hacía feliz de tu padre, de tu madre, es probable que no nos salga. A mí al menos no me sale aquel regalo tan caro y tan grande que me regalaron una vez. Es probable que a mí al menos me sale más el tiempo que hemos pasado juntos, el jugar, el compartir, el echar piedras a un río, el estar jugando con los cojines en casa. Me viene más por ahí. Entonces, yo creo que eso nos da muchas pistas a la hora de relacionarnos con niños, con niñas, qué es lo que a ellos les hace, dónde está la felicidad, ¿no? ¿Dónde está el disfrute? Mirar nuestra infancia es como recordar un poco qué necesitábamos, ¿no? Cuando estábamos en ese periodo, en la infancia, en la adolescencia. Me viene también un momento en el que podemos estar con una criatura que quiere bajar un tobogán pero no se atreve. ¿Qué necesitará ese niño, esa niña? Que le digamos que no tenga miedo, que otros niños lo hacen, que ya no es un bebé, o mostrarle que, mira, estoy aquí contigo, sé que algún día vas a ser capaz de hacerlo, ahora puedes decidir. Si quieres bajar el tobogán, voy a estar a tu lado. Y si no quieres bajarlo, también voy a estar a tu lado. Así que tienes la capacidad de decidir. Luego no sé si bajará o no el tobogán, pero ya nos colocamos de otra manera, ¿no? Le damos la capacidad de decidir y nos hacemos cargo un poco de su sentimiento y le ofrecemos esa confianza, ¿no? Esa seguridad, ese cariño, ¿no? Que es probable que necesite o que valore al menos. En el grupo solemos hablar también que hay dos palabras en euskera, en vasco, que son egin y egon. Son dos palabras muy parecidas. Egin significa hacer y egon significa estar. Y para estar con las criaturas, la importancia es precisamente eso, del egón, del estar, ¿no? Entramos, al menos nosotros los del grupo, nos damos cuenta que entramos muy fácil en hacer cosas nuevas, proponer, tal, y nos cuesta más estar presente, atento a lo que está ocurriendo, a los sentimientos que surgen, a las necesidades, a las emociones, a los deseos. Desde ahí, desde el estar, es mucho más fácil identificar qué está pasando con los niños, ¿no? Y qué necesitan. Y luego, por otro lado, también el valorarles. El valorar a los niños, a las niñas, como personas completas que son. No son un proyecto de persona, no son futuros no sé qué, ya son personas. Tienen muchas capacidades. Igual no tienen las mismas capacidades que una persona adulta, no resolverá una raíz cuadrada, pero tiene una capacidad de asombro o de identificar una injusticia. Yo, como a mi hija pequeña le doy un cacho de pan más pequeño que a la mayor, me va a decir que eso es, que no le parece justo. O de explorar mediante el juego. Entonces, viéndolas desde ahí, ¿no? Viéndolas estas personitas o estas personas desde ahí, yo creo que nos sale mucho más fácil el confiar en su inteligencia, en su capacidad de aprender
por sí mismos, por sí mismas, de aprender de sus errores, de su capacidad de entender. Cuando les decimos, no toques esto, no, no, cuidado con este jarrón y lo toques. Bueno, pues igual si le decimos, mira, este jarrón, ¿no? Es importante para mí, pero a la vez es muy frágil. Si lo tocamos de esta manera podría romperse. Entonces, bueno, si quieres tocarlo, puedes hacerlo de tal manera. Pues, bueno, ya nos coloca de otra manera, ¿no? Les mostramos una confianza en sus capacidades, en su entendimiento, que es probable que a ellos también los coloque en otra posición. Y luego, algo que hemos valorado también en el grupo es el amor incondicional, ¿no? El recibir amor y que esté claro que sea incondicional. Porque igual como padre, lo tengo claro, pero como hijo, cuando aquí ese día que te has pegado con un compañero, ese día que no te has atrevido a hacer algo, ese día que traes malas notas a casa, ese día que, ¿no? Ahí sigo mereciendo la confianza, el cariño. Pues, no sé, pueden surgir dudas. No sé bueno, pues hacer ese paso de, como con nuestras parejas, ¿no? Que a veces no se hace falta que le diga que le quiero, si ya sabe, bueno, pero está bien decirlo también, ¿no? O al menos mostrarlo. No tiene por qué ser con palabras, cada persona puede tener su forma de hacerlo. Pero mostrarle ese cariño, ese amor, pues es algo importante. Luego, pues vemos también la importancia de la relación con la pareja, ¿no? En nuestro caso, es verdad que nuestro grupo, nuestras parejas son mujeres, entonces, bueno, hablamos desde ahí, ¿no? Desde relaciones heterosexuales. Nos vemos importante para la convivencia, para estar bien en casa, eh, para poder relacionarnos con confianza, con tranquilidad, identificar qué necesitamos. ¿Qué necesito yo para funcionar bien en casa, para estar tranquilo? Puede ser que necesite que las demás personas, que al entrar en casa nos quitemos los zapatos, que para mí eso es una necesidad imperiosa. Igual para otra persona no. Igual para otra persona puede andar tranquilamente en casa con los zapatos de la calle y no le pasa nada. Otra persona puede necesitar que la cocina esté recogida cuando nos vayamos a la cama. No puede encontrarse a la mañana la cocina sin recoger. O otra puede necesitar que cuando esté jugando a algo, le dejen el juego tal cual lo ha dejado para que el día siguiente retomarlo. Bueno, pues lo que hemos visto es que poniendo en común todas estas necesidades que tengamos, hacernos cargo de ellas, unos de las otras, cada uno de las suyas y cada uno de las que tienen los demás, llegando a acuerdos, pues si necesito que la cocina esté recogida, pues vamos a ponernos por turnos, quien recoge cada vez, y darnos cuenta de que si lo recogemos, si hacemos esta tarea, estamos fomentando que la convivencia va a ser, que todos vamos a estar mucho más tranquilos, más tranquilas y nos vamos a poder relacionar de otra manera. Si tenemos en cuenta las necesidades que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, pues va a ser más probable que ellas también estén más tranquilas, que nos enfademos menos, bueno, que nos hagamos cargo un poco desde ahí. Darnos cuenta también de que, bueno, que no podemos con todo, no podemos atender todas las necesidades, no podemos hacernos cargo de todo. Entonces, también está muy bien que sepamos pedir ayuda, que sepamos decir, pues bueno, pues hasta aquí he llegado, y esto además, al menos en nuestro grupo de hombres, lo veíamos como muy claro, ¿no? La dificultad en muchos casos para pedir ayuda y en otros para autoexcluirnos. Pues cuando llegábamos cuando vemos cuando nacían nuestros hijos, nuestras hijas, y se ponían a llorar, con toda nuestra buena voluntad los cogemos tal, y sigue llorando y le coge su madre y se pasa. No siempre ocurre, pero a veces ocurre. Y desde ahí decir, bueno, yo aquí estoy poniendo todo mi empeño, toda mi buena energía y no me hace, y no se calma conmigo. O cuando cumple un poco más de años, cumple más años y no me hace caso. Pues entonces, nada, lo dejo. Yo me voy a lo mío, me voy a correr o a jugar, a estar con los amigos o a hacer otras actividades. Bueno, darnos confianza también de decir, bueno, por ahora yo tengo también capacidad de cuidado, tengo capacidad de cariño, de mostrarles cariño a mis hijos, a mis hijas, y puede que me falte un poco de práctica, puede que me falte un poco de pedir ayuda,
pero puedo estar ahí presente y sostener todo eso. Luego, bueno, también veíamos la importancia de como padres, como aitas, también asumir la carga mental que supone, ¿no? No es el hecho de llevarles una merienda a los hijos, sino también de pensar qué quieren merendar, comprarlo, prepararla y llevarla. Bueno, pues que hay todavía mucho, nos damos cuenta que hay mucho pendiente. Hay un autor que habla de que los padres, nos caracterizamos, los nuevos padres nos caracterizamos más por estar que por responsabilizarnos de lo que ocurre. Entonces, bueno, no es poco ya el estar, que es lo que decíamos antes, pero también podemos dar ese pasito de responsabilizarnos de las necesidades, de las tareas, de los cuidados y del apoyo mutuo que podemos necesitar tener con nuestra pareja. Bueno, también uno de los aspectos que, bueno, lo mencionaba antes, ¿no? En el grupo, pues estamos como un poco practicando esto de mostrar las emociones, de identificarlas primero, qué emociones tengo, qué necesito, y luego ser capaz de mostrarlas. Bueno, pues aquí también podemos verbalizar las dificultades que podemos tener. A mí me gustaría decirte lo que siento, pero es que no lo tengo claro. O me gustaría poder acompañarte, pero es que ahora mismo no sé qué hacer con estas emociones que estoy sintiendo. Yo creo que eso nos acerca mucho, nos coloca más como personas completas que somos, no padres que pueden con todo, sino, bueno, nos acerca y nos coloca en el mismo estatus, en el mismo rango, en la misma posición que nuestra pareja, y es muy importante, sí, porque al final compartimos, somos personas. Claro, podemos tener diferentes capacidades, diferentes deseos, pero somos personas. Y desde aquí, pues, pues daríamos un poco el salto al entorno, ¿no? A sacar un poco salimos un poco, cuando estamos en el grupo de hombres nos damos cuenta que, vale, está muy bien todo el trabajo que hacemos, pero es que la sociedad es la que es. O sea, quiero decir, yo puedo poner todo mi deseo de acompañar, estar presente, pero es que si tengo que trabajar tantas horas, mi compañera también, llego a casa cansado, pues desde ahí es muy difícil estar presente, estar atento, estar cariñoso. Entonces, pues bueno, ponerle el foco también a eso, a que vivimos en una sociedad que en muchos aspectos no fomenta precisamente el buen trato a la infancia, a la adolescencia. Y probablemente pues, haya que hacer cambios, o tendremos que impulsar cambios, ¿no? en la sociedad o en el entorno, cómo podemos hacer para facilitarnos el cuidado. Hay un libro bonito de Carolina del Olmo que es ¿Dónde está mi tribu?, que habla de eso, de para cuidar para la crianza de un niño o una niña, no solo es necesario un padre o una madre, sino es necesaria una tribu. Y a veces, pues, vivimos al menos nosotros, lo que hemos compartido es que vivimos en una sociedad que tendemos mucho a que cada uno se hace cargo de lo suyo y ya. Y desde ahí, pues, las dificultades que hay para pues, simplemente de logística, de quién recoge a mis hijos al mediodía, a la tarde, quién les lleva a la mañana, quién les da de comer, dónde comen, quién les atiende. Y de ahí a lo que aporta las diferentes personas, lo que nos aporta como seres que somos, ¿no? Como humanos que somos, lo que me aporta mi aita, lo que me aporta mi padre, lo que me aporta mi madre, es muy valioso, pero lo que me aporta mi tío, un amigo, otra amiga, es también muy valioso. Y bueno, pues ampliar esa red, ¿no? Ampliar esa tribu es algo que vemos súper importante. Ahí, pues bueno, el contar con eso, con un grupo de apoyo, puede ser un grupo de padres, de madres, de grupos mixtos, pero un grupo en el que podamos apoyarnos en lo emocional, en el que podamos mostrar cómo estamos, qué necesitamos. Pues yo creo que nos abre muchas puertas y nos coloca en otra posición. Y bueno, antes de dar paso un poco a las preguntas, pues bueno, pues quería recordar un poquito eso, la confianza, ¿no? Importante,
que podemos poner en nuestros hijos, en nuestras hijas, en lo que les va a aportar tener a una persona adulta que verdaderamente confía en sus capacidades, el respeto. ¿Por qué crees que padres no acuden a formaciones de crianza? Vale, si me das un segundo, termino y respondo. Miquel, Eh, acaba tú y luego yo leo un poco las preguntas del chat y te las hago yo. Perfecto, vale, gracias, Ainhoa. Bueno, entonces, uno de los pilares de una buena relación, de una relación sana, es el respeto. Entonces, pues, cuando queramos relacionarnos con los niños, con las niñas, con los adolescentes, pues tener en cuenta, ¿no?, la importancia del respeto y de ese, ¿no?, ese amor incondicional que hablaba antes. Vale, si quieres, a ver, me decías entonces por qué no hay padres que acuden a los grupos de crianza. Es una Eso pregunta es. maravillosa, sí. Yo la primera vez que participé en un grupo de crianza, aquí en Vitoria, el planteamiento fue que se tenía que apuntar el padre y si se apuntaba el padre, iba la madre también. O sea, de forma que podían ir los dos, pero el padre tenía que ir. O sea, porque si no, pues. Y yo lo relaciono mucho con la productividad, con lo que los hombres entendemos como lo productivo. ¿Qué me aporta a mí un grupo de crianza si tengo que hacer deporte, tengo que trabajar, tengo que. No, o sea, entonces, con el hacer que hablaba antes, yo creo que tenemos un cierto miedo a mirarnos por dentro y estamos más en el hacer. Entonces, un grupo de crianza te confronta mucho con lo que la crianza en general, y en un grupo es donde se comparte, pues, ¿no?, esos miedos, Entonces, bueno, yo sí que animaría a los hombres a que den ese paso, a que se permitan y a que se valoren, porque también tienen capacidad de cuidar, de dar cariño y de aprender mucho en la crianza, en el trato, en Es todo que esto. es una reflexión que nosotras, BBK Family, lleva haciendo en torno a los 2 años que lleva el proyecto, en que la mayoría de las personas que se acercan a las acciones o a las propuestas que lanzamos desde BBK Family, la mayoría son mujeres. Y la mayoría son mujeres las que consultan también. Entonces, de ahí no es casualidad la invitación de Miquel hoy a la jornada, porque entendemos que el buen trato no solo corresponde a las mujeres. A mí me hacía mucho sentido cuando tú decías los nuevos padres se caracterizan más por estar que por responsabilizarnos, es por querer estar y a veces, bueno, pues que queda todavía un proceso por hacer y un proceso por deshacer. O sea, esto tiene que ver con 2 partes también. Entonces, bueno, de ahí la pregunta que te hacíamos desde Family. Nos preguntan también cuál es un poco la metodología, si es el grupo de padres solos o hay algún profesional que lo dinamice. Bueno, un poco cuál es la metodología que utilizáis. Sí, utilizamos esa metodología hay una persona dinamizadora, que es quien prepara la sesión, que la propone y con el punto de vista, es verdad, de crecimiento, de que aporte al grupo, de crecimiento o al menos de que sea algo que el grupo lo vaya a tomar. No es tanto desde lo que le voy a dar una clase magistral a este grupo para que me escuchen, sino me coloco en la posición de yo estoy para facilitar a estas personas, a este grupo de hombres, bueno, en su crecimiento, en su desarrollo y en sus relaciones. Entonces, eso, hay un profesional, o sea, un profesional, al menos una persona dinamizadora, y ahora ya, según van pasando el tiempo, en este caso los años, nos hemos empezado ya a independizar, digamos, a autodinamizar. Ya somos el propio grupo, muchas veces, los que nos dinamizamos sin otra figura. Nos juntamos una sesión semanal, cada 2 semanas, o sea, no semanal, no, cada 2 semanas, perdón. Y bueno, esa es la metodología. Porque en general suelen ir más los niños con la madre antes Esto es a porque dónde que el padre. Bueno, no sé. No lo sé. No es. También aquí quiero destacar que no soy psicólogo ni pedagogo. Entonces, bueno, supongo que hay un vínculo muy importante con la madre con su hijo cuando la ha tenido dentro 9 meses. Y cuando nace, pues está
el vínculo, supongo que los niños reconocen el olor, el sonido del corazón de su ama. Bueno, puede ir algo por ahí, pero no sabría responder esa pregunta, la verdad. ¿Qué ha hecho que llevéis tanto tiempo como grupo? Yo creo que ese clic que en un momento dado hicimos de darnos cuenta de que el dedicarle 2 horas cada 15 días a estar en este grupo hace que el resto de esos 15 días van a ser mejores. O sea, yo, si puedo compartir, encuentro un grupo, en este caso de hombres, con los que me puedo relacionar desde mostrarme vulnerable, desde el saber que tengo plena confianza en lo que vaya a hacer, que no va a haber juicio, que puedo compartir y podemos experimentar a relacionarnos de otra manera juntos. Pues eso ya hace que me coloque de otra manera en el resto de relaciones. A veces podemos decir que es muy difícil sacar este ambiente que creamos en el grupo, sacarlo fuera. Pero bueno, poco a poco va saliendo. Es verdad, cuando según lo vas practicando, pues te vas permitiendo mostrarte más cariñoso, más vulnerable, mostrar ciertas emociones. Y eso, pues te das cuenta que, bueno, por un lado está el trabajo que hablabas de construirte, de darte cuenta qué es lo que no me gusta de mí, quiero ir quitándolo, qué es lo que no me hace bien ni a mí ni a mi entorno. Y por otro lado, que sí, o sea, qué puedo aportar. Y, cuando haces el clic de no necesitar, que no sea algo productivo, que no sé si me va a valer para algo, pero a mí me sienta bien. Y veo que sienta bien en mi entorno encima. Pues es lo que te hace que sigas viniendo. Hay altibajos también, ¿eh? En estos 6, 7 años no estamos siempre todos y tenemos épocas de que nos nace un segundo hijo, que tenemos oposiciones, que tenemos, bueno, pero sí es verdad que ahí seguimos, sí, la mayoría. ¿Cómo vive el contexto social cercano este grupo? Cuando tú cuentas que participas de un grupo de padres donde, ¿no?, donde se da el autocuidado, la reflexión, la mirada propia de como hombre y padre, ¿qué devoluciones te hacen? Pues mira, aquí a ver, sobre todo al principio tenía mucho la duda de decirlo no, porque también eso me da como un estatus, no estoy en un grupo de hombres, ya me coloco como hace como que, guau, yo soy uno de los padres guays. Claro, entonces también está ese trabajo de, venga, no, esto no lo hago para decir que estoy en un grupo de hombres, sino lo hago porque verdaderamente veo que me hace bien. Sí es verdad que cuando lo cuento despierta mucha curiosidad en las mujeres. Eso sí que yo al menos lo he percibido. Me hacen muchas preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Qué hacéis? ¿Y qué decís? ¿Cómo funcionáis? Y mucha curiosidad. En los hombres, pues, cuesta más. Es algo que se sale de la conversación habitual, además. Entonces, bueno, sí que encuentro espacios, personas con las que compartir, pero no siempre. Desde luego no es algo bueno, hay muchas cosas de las que reflexiono, que vivo en el grupo, que luego no las puedo sacar tal cual afuera del grupo, porque no se viven igual fuera del grupo. Nos preguntan también que qué conclusiones generales podéis recoger de este tiempo de reuniros y si trabajáis con las icastolas como grupo o es algo más interno hacia vosotros. A ver qué conclusiones generales podéis recoger de este tiempo de reunidos. Conclusiones generales, bueno, pues a ver, no sé, yo que tenía apuntadas unas poquitas, pero es muy buenas que estaba diciendo al acabar, antes de las preguntas. Pues ese cambio de mirada en las criaturas que nos permite verlas desde la confianza, desde el amor incondicional, desde el respeto. Una de las conclusiones, mira, importante también que además hemos trabajado en los últimos meses, es el llegar a acuerdos en familia. El establecer normas, pero normas que vayan en favor de la convivencia. Si una norma está porque sí, puesta y no tiene demasiado sentido, se quita. Pero establecer normas y procurar respetarlas porque son normas que nos hacen estar mejor. Entonces, esas normas se consiguen con acuerdos. Y luego el crear vínculos con otras personas adultas, pues con los que podamos mirarnos a la cara, mirarnos de verdad y, crear un vínculo desde ese respeto, desde ese cariño con las criaturas. Bueno, no sé, pueden ser esas conclusiones, podrían ser otras, ¿eh? Y si Miquel, trabajamos...
Eso, con Ikastolas, pues directamente no, aunque es verdad que aquí en Vitoria hay un programa del ayuntamiento que trabaja con grupos de padres, de madres en las escuelas, y luego esos grupos cuando terminan, a veces, nosotros nos ha pasado este año que nos ha contactado un grupo que le gustaría continuar de alguna manera. Entonces, no es que estemos cerrados a trabajar con Ikastolas sino de Ikastaches directamente, sino que como asociación en que prácticamente todos somos voluntarios, pues bueno, pues llegamos hasta donde llegamos también. Si alguien de los que nos están escuchando querría poner en marcha un programa de hombres, padres, ¿qué recomendación le harías? Pues ¿Qué punto de que partida tiene tiene que...? una maravillosa idea. Sí, en nuestra asociación hay grupos de hombres, de mujeres, incluso hay grupos mixtos, y que tiene una maravillosa idea. Yo no he creado un grupo de hombres, bueno, actualmente he empezado a dinamizar uno de ellos, pero la estructura ya estaba formada. Yo he entrado en una asociación con una estructura formada, entonces tampoco sabría decir cómo se crea una asociación. No lo he hecho, entonces desde ahí no puedo decirlo. ¿Cómo hemos formado este año un grupo nuevo que lo hemos empezado a dinamizar yo con otro compañero? Pues con personas con las que hemos podido detectar una cierta sensibilidad, un cierto deseo a trabajarse por dentro, a querer un enfoque hacia la igualdad. No tanto porque no queramos también llegar a otros hombres, sino porque para crear un grupo de confianza y que podamos acompañar, pues nos resulta más fácil, o al menos con personas que puedan ya tener cierta sensibilidad, cierto deseo de acercarse. Entonces, pues bueno, contactar con personas así y proponerles y desde ahí, pues ir paso a paso. Sí, con confianza y está bien, o sea, lleguemos hasta donde lleguemos, podemos crear un grupo que luego se vaya a disolver. Bueno, pero nunca se sabe. Igual luego ese grupo vuelve. Bueno, con la confianza de que lo que aportemos estará bien aportado. Osondo, nos piden algún lugar donde poder leer sobre vuestra experiencia. Les hemos dado la referencia de la web. No sé si algún contacto más o algún material. Puedes compartirlo ahora en el chat si quieres, Miquel. Y nada, agradecerte mucho que hayas participado de las jornadas y estamos por detrás de las cámaras. Pero yo también muy agradecido de que nos hayáis invitado y de haber estado aquí compartiendo. Como referencia, pues estaría esa Sion vs. Berlin, está en la página, ya la habéis colgado. Y bueno, pues sí, podéis contactar desde ahí. No sé, no sabría qué más Muy bien. deciros. Bueno, que estamos abiertos a que contactéis y que, bueno, que Eso. compartáis experiencias. Como hemos dicho anteriormente, si alguien pide el contacto, os ponemos en relación. Eso es, tenéis mi email, entonces no hay ningún problema. Si queréis hacerme alguna pregunta o una consulta, sí, os contestaré lo que sé, lo que pueda y lo que... Perfecto. Es que ricasco por compartir Muchas tu gracias, experiencia, Sri. Miquel. Vale, Agur. agur. Nada, pasamos de la experiencia de Ongi Sesberdin a las Casas Grandes de Madrid. Compartimos el tiempo ahora con Elena Rodríguez del Río, coordinadora de Casas Grandes, espacios familiares de juego del Ayuntamiento de Madrid, gestionados por la Asociación Bienestar y Desarrollo. Las Casas Grandes proporcionan un espacio comunitario de acogida abierto a todas las familias, padres, madres o personas cuidadoras, con niños y niñas menores de 4 años que viven en Madrid. Ofrecen un lugar donde interaccionar y vincularse compartiendo experiencias de juego y relación entre la propia familia, pero también con otras familias. Un espacio en el que pueden plantear, compartir y contener las inquietudes diarias y cotidianas relacionadas con la crianza y el cuidado de los niños y niñas. Ongi etorri, Elena. Hola, buenos Buenos días. días. Muchas gracias por dejarnos compartir nuestra experiencia. Nada, a vosotras. Te dejo el micro abierto para ti. Es que ricasco. Bueno, pues Casa Grande es un espacio comunitario. Yo os voy a contar la experiencia de ABD sobre los espacios comunitarios, pero luego al final os contaré la experiencia concreta de las Casas Grandes. ABD empieza en 1997 trabajando con familias en riesgo de exclusión y se observa que si se ofrece un apoyo desde el embarazo y en esta primera etapa de 0-3 se pueden minimizar conductas en el desarrollo posterior.
Esto les lleva a especializarse en programas de prevención del maltrato infantil en primera infancia y de aquí a la creación de servicios para el fomento del buen trato y de carácter comunitario, que son los espacios familiares. En 1999, ABD desarrolla su primer espacio familiar basado en otros proyectos pioneros en Cataluña y en otro proyecto como es la Casa Verde de Doltó, que era un espacio de acogida para niños y niñas de 0 a 3, siempre acompañados de un adulto, y la idea era que sirviera un poco de transición para luego la escolarización. En la actualidad, ABD continúa gestionando espacios familiares comunitarios y, entre otros, las casas grandes, que es la experiencia que yo os voy a compartir hoy. Todos los espacios familiares comunitarios trabajan en 4 ejes de trabajo. El trabajo del vínculo, cualquier actividad que se plantea desde los espacios comunitarios siempre va a tener como eje transversal el trabajo y el fomento del vínculo emocional entre el niño y la niña y el adulto referente, siempre como base segura para su desarrollo. La socialización y la participación comunitaria, porque la actividad se ofrece en grupo, por lo tanto pone en marcha procesos de socialización en varias direcciones, no solamente niños con niños, sino adultos con adultos, niños con adultos y también interacciones con redes, con el entorno, con otros recursos. La atención al desarrollo del niño y de la niña y de las competencias familiares, ya que la actividad siempre tiene como eje central las necesidades evolutivas de los niños y de las niñas de 0 a 3, pero potenciando y estimulando también esas competencias de los adultos de referencia. Y por último, la prevención y la detección de situaciones de riesgo si es necesario. El intervenir en estas primeras etapas del ciclo vital a nosotros nos supone estar como en un espacio muy privilegiado porque podemos detectar situaciones de riesgo, de convivencia familiar, y esto va a permitir que se puedan transformar estas relaciones familiares abordándolas de una manera temprana. Además de estos ejes de intervención, todos los espacios familiares comunitarios tienen también los mismos principios de intervención. El reconocimiento del niño y de la niña como persona con derechos, no solamente basándolo en sus necesidades, la corresponsabilidad, ya que todos los espacios requieren la coparticipación de las familias, porque ellas son el agente de cambio y de transformación social. Entonces, ellas también colaboran en el diseño del servicio. La flexibilidad, entendiéndola como la adaptación a demandas. Siempre trabajamos recogiendo esas demandas de las familias, esas necesidades, esas iniciativas, y se intenta siempre también, respetando su diversidad, intentar adaptar lo más posible los espacios. Trabajando desde la prevención, todos los espacios incorporan protocolos de detección de situaciones de riesgo y la coordinación con otros recursos de la red en caso de que sean necesarios. La normalización y la integración, ya que es un recurso universal porque incluye a todas las familias. La resolución no violenta de conflictos, siempre a las familias se les intenta dar herramientas para que estos conflictos se resuelvan durante la crianza sin utilizar la violencia, y también en casa, en los espacios, hay normativas en cuanto a la relación entre las familias y los profesionales. La perspectiva de género y educación, todos los materiales, las propuestas de juego, de talleres, todo lo que se hace en los espacios siempre tienen en cuenta que no tenga un tratamiento discriminatorio respecto al género, y se trabajan también estas relaciones familiares en la práctica de crianza. La formación en temas transversales mediante el juego y la relación. El respeto al multiculturalismo y pluralismo, teniendo en cuenta la diversidad de todas las familias que acuden a estos recursos. Un sistema abierto de interacción con entorno, agentes y las entidades del distrito, y la accesibilidad. ¿Por qué la necesidad de los espacios 0-3? Bueno, pues yo he puesto algunas cosas que creemos que hacen que estos espacios sean muy necesarios, como por ejemplo que la calle se ha perdido como un espacio de relación. Esto ya se ha comentado en algunas ponencias anteriores.
Actualmente se ha perdido esa libertad de ese desarrollo y esa convivencia en la calle, y sobre todo lo vemos en familias muy jóvenes. Entonces se pierde ese uso de los espacios públicos de las ciudades. Por otro lado, la percepción de la interacción con personas adultas en términos negativos, que muchas veces está derivada de la falta de tiempo que tenemos para estar con los niños y con las niñas, y por otro lado, muchas veces situaciones derivadas de separaciones o de conflictos familiares, las dificultades en la conciliación familiar, que conllevan esta falta de tiempo para estar en familia y además de una manera consciente, que es otra de las cosas que también ha salido ya. Hay una preocupación por cómo los niños y las niñas desde edades muy tempranas pueden adoptar estilos de vida que perjudiquen su desarrollo, y ahora lo estamos viendo mucho con el uso de las pantallas. Vemos que cada vez empiezan a aparecer antes las adicciones a pantallas y en vez de, por ejemplo, el fomento de otros hábitos como puede ser la lectura. La edad, la diversidad funcional y el nivel socioeconómico y sociocultural parece que pueden, bueno, que determinan las actividades de ocio y cómo se generan estos grupos de iguales. Entonces, los espacios comunitarios siempre favorecen que esta proximidad entre niños y niñas de menores de 4 promueva que esta apuesta sea más universal. La necesidad de conocimiento del entorno en donde viven y la socialización para poder abandonar este estilo de crianza en solitario y poder retomar otra vez la crianza en tribu. La necesidad de conocimiento de información y de orientación en cuanto a competencias parentales positivas, y además tener un lugar de referencia en el que yo puedo plantear mis dudas, mis inquietudes y puedo tener además otras familias con las que compartirlo. Luego vemos que la red de atención en la primera infancia es básicamente sanitaria. Como casi todo lo que abarca el 0-3 no es obligatorio, más allá de los pediatras vemos que ahí hay como un vacío y que los niños y las niñas, si hay algo físico bien, pero todos los demás aspectos, lo psicológico, lo social, está como muy descuidado. Y por último, porque el 0-3 es la etapa vincular por excelencia, y luego cuando hable de la metodología de los espacios familiares entraremos un poco más en esto, pero también Pepa ya lo ha dicho y Carmen también, todo lo que se trabaja en el 0-3 va a generar adultos más sanos, con lo cual por eso decimos que es la etapa vincular y en la que mejor se puede trabajar. Bueno, la labor preventiva de los espacios familiares. Cuando hablamos de prevención siempre parece que tenemos como una visión negativa de la prevención, siempre tenemos como que actuar sobre los aspectos negativos. Entonces, desde los espacios familiares lo que se intenta es no abarcar esta visión, porque también ya hemos dicho que se detectan estas dificultades, pero sí enfocarlas en un enfoque resiliente, es decir, que no dejen de ocurrir situaciones que son positivas y que son deseables. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la prevención en esta etapa no es algo que se vaya a ver a corto plazo, esto es una inversión de futuro y es una inversión a largo plazo. Entonces, todo lo que se invierta en esta prevención en el 0-3 van a ser adultos sanos, y todo lo que ocurre en una familia es como se va a reproducir luego en la sociedad. Entonces, parece que, como he dicho antes, siempre en el 0-3, como nada es obligatorio, los padres y las madres son los que tienen esa responsabilidad sobre ese hijo. Sin embargo, todo lo que no funcione o obstaculice el desarrollo va a afectar después en la sociedad. Entonces, este enfoque resiliente lo que plantea es dotar a las familias de sus competencias. Y cuando hablamos de competencias, hablamos de las capacidades prácticas de los padres para cuidar, proteger, educar y asegurar este desarrollo sano, y además esas habilidades que les doten de plasticidad para poder abordar las diferentes situaciones que vayan surgiendo en el desarrollo de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo trabajamos en los espacios familiares? Bueno, pues la metodología está basada en la teoría vincular de Bowlby de Mary Ainsworth,
Todos los niños y las niñas necesitan intensamente establecer un vínculo afectivo y ellos lo que plantean es que solamente van a poder ser competentes y autónomos si pueden confiar en un adulto que lo hace sentir seguro. Las relaciones de apego que se construyen en esta primera infancia van a ser, son de apego porque van a determinar la supervivencia y el cuidado de ese niño o de esa niña. Después ese niño y esa niña establecerá otras relaciones vinculares, pero ya no van a ser de apego porque su supervivencia ya no va a estar, no va a estar basada en eso. Los padres y las madres y los adultos referentes son la base segura. Entonces, esa base segura tiene que proporcionar al niño un equilibrio entre el apego y la exploración. Nosotros siempre les decimos a las familias que tienen que tener como dos manos. Una mano que empuja a que el niño y la niña pueda hacer esa exploración y se sienta seguro en salir a buscar, a explorar, a correr, pero que luego tienen que tener también otra mano que les recoja y que les consuele y a la que ellos sepan que pueden volver y que tienen ahí esa figura de apego y de seguridad. Los espacios familiares, como son espacios seguros, permiten esta exploración y además facilitan ese encuentro entre los adultos porque pueden plantear sus dudas y resolverlas conjuntamente, y también hace que esa crianza en solitario que hacen muchas familias, pues bien porque no tienen familia extensa próxima o porque vienen de otros países, puedan establecer esa red y esa tribu. Siempre se trabaja con una actividad excusa que es el juego, pero el juego siempre con un niño es una actividad de alto valor de resiliencia, y siempre nosotros nos basamos en la enseñanza activa, en enseñar haciendo y en aprender haciendo, siempre poniendo al niño en el centro a través del juego, pero ofreciendo ese soporte a los adultos basado en las competencias. Todas las imágenes que he puesto en la presentación son de las casas grandes, de diferentes actividades, y un poco para que veáis los rincones y cómo están distribuidas. En estos momentos hay en Madrid 4 casas grandes, es un proyecto de titularidad del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por ABD, y lleva funcionando desde 2018. ¿Qué es Casa Grande? Bueno, pues es un espacio de juego compartido, un espacio comunitario en el que los niños y las niñas de Madrid de hasta 4 años pueden venir a jugar acompañados de un adulto de referencia. Lo que intentamos siempre es apoyar la vinculación entre los padres, las madres o el adulto de referencia y sus hijos e hijas, siempre partiendo desde la particularidad de cada familia, de la estructura que tengan, de su modo de relación, de su cultura, del origen, y pudiendo compartir con otros o no, dependiendo del momento vital en el que ellos estén, esas dificultades, esos interrogantes que les puedan surgir en cuanto a la crianza. Es un espacio preventivo y siempre favorecedor de esta adecuada vinculación, y secundariamente para poder detectar precozmente las dificultades relacionales. ¿Qué ofrece Casa Grande? Pues un lugar para interaccionar y vincularse compartiendo experiencias de juego y de relación, compartir esas inquietudes relacionadas con la crianza de modo individual o junto con otras familias. También ofrece espacios informativos y reflexivos y actividades y talleres relacionados con la crianza, y luego hacer red y comunidad con otras familias. ¿Cómo es un día en Casa Grande? Bueno, ahora mismo la tarde, por tema de medidas sanitarias, se ha dividido en dos. Entonces, digamos que la mañana es una sesión completa de actividad, y la tarde tiene 2 sesiones. En cada sesión se hace siempre lo mismo, ¿vale? La primera parte es una acogida en la que ahora hemos tenido que introducir las medidas COVID de temperatura, lavar las manos. Siempre, bueno, hemos intentado que los termómetros estén adornados como si fueran las mascotas, para un poco dar esa parte más a los niños y a las niñas. Pues para lavarse las manos tenemos una canción, hemos ido adaptándolo un poco a la situación. Y después de esta acogida nos quitamos los zapatos y a jugar. Las familias pueden jugar por todo el espacio, está diferenciado en diferentes rincones con diferentes materiales. Después se hace una asamblea, lo que nosotros llamamos la asamblea, que es la reunión de todas las familias que están en ese momento en la actividad.
Cada casa grande tiene una mascota, la mascota siempre es la encargada de dirigir la actividad, es la que sale, da la bienvenida, si tenemos familias nuevas pues se presentan y la primera parte siempre va dirigida a los niños y a las niñas. Se cantan cuentos, se cuentan canciones, se puede hacer una ronda de buenas noticias, si alguna familia tiene algo que compartir, pues hemos quitado el pañal o estamos durmiendo solos, avances que van haciendo y después hay una segunda parte en la que podemos o retomar el juego libre en familia o hacer un taller dirigido. Este taller puede ser por que lo dirija un profesional de casa grande o otra profesional de la red que invitemos por una necesidad concreta que hayamos determinado. Y también puede haber actividades paralelas, es decir, un profesional se queda con los niños y con las niñas haciendo algo dirigido y otro profesional se queda con los adultos y con los adultos referentes para que puedan compartir pues esas emociones o esas inquietudes. Los profesionales de Casa Grande somos 2 psicólogos y un educador o educadora social con formación específica en infancia y en familia. Y después viene la recogida, pues ponemos la canción, guardamos los juguetes, todo debe quedar en su lugar y ahora hemos introducido la canción de lavarse las manos para irnos con, con el gel puesto y introducirlo como parte de la rutina, nos ponemos los zapatos, finaliza la jornada y nos vamos de Casa Grande. Los beneficios de Casa Grande y de estos espacios comunitarios los he dividido a 3 niveles. A nivel comunitario, el apoyo técnico y humano de los profesionales, porque realizamos un acompañamiento sin juicio y esto permite que las familias se desahoguen en situaciones de crisis y además se encuentran como un referente técnico a quien consultar dudas concretas y además también nos observan siempre como modelo de trato con los niños y con las niñas. El refuerzo horizontal de otras familias, esto es súper importante porque muchas familias cuando llegan a Casa Grande perciben muchas conductas de sus hijos como problemáticas y cuando llegan a Casa Grande las dejan de percibir como problemáticas y empiezan a percibirlas como normales porque ven que no solamente eso les ha surgido a ellos. El incremento de la red de apoyo emocional y afectiva, pues por lo que hemos dicho antes, al final todas vienen con un mismo objetivo y es que traen un mismo interés educativo, desde aquí se respeta la diferencia y se les da un soporte emocional y técnico. Una mayor seguridad en el modelo de crianza respetuosa porque encuentran familias que están compartiendo esa misma visión de la crianza y una mayor participación comunitaria en los recursos del entorno y un mejor uso de ellos. A nivel familiar, la promoción de relaciones igualitarias porque las familias dejan de estar con los niños para estar frente a ellos. Entonces, o sea, estar con él, no frente a él. Aquí hablamos de la consciencia, que también ha salido antes. Siempre intentamos que sea un espacio en el que yo estoy disfrutando de la relación, pero sin exigencias. Entonces, puedo tener más esa consciencia. Luego, las competencias parentales positivas, al dotar a las familias de estas competencias, vemos que las relaciones familiares se transforman. ¿Por qué? Porque las experiencias de maternidad y de paternidad, esa vivencia empieza a cambiar. Entonces, esto hace que la interacción con los niños y con las niñas sea diferente y este vínculo se transforme de forma positiva. Luego hay un cambio de percepción respecto a sus hijos, por lo que hemos dicho antes, porque empiezan a normalizar muchas conductas y además porque incrementan esos conocimientos. La satisfacción en la tarea de crianza porque ellos se ven más autosuficientes, los padres y las madres, esa visión también cambia, entonces se ven más capaces de manejar estas dificultades de la crianza y por supuesto el vínculo de la persona adulta con el niño y con la niña. Y por último, a nivel individual, la socialización y la relación entre iguales, no solamente de los niños y las niñas de la misma edad, sino que aquí están conviviendo de 0 a 4. Tenemos bebés con niños de 3 años. Entonces, esto hace también que cuando surgen situaciones de conflicto se trate desde la normalización y el respeto. Y entonces vemos que los niños las resuelven ellos solos y además las empiezan a generalizar
a otros ambientes como puede ser el parque, la escuela infantil después o incluso en casa. Estimula diferentes áreas del desarrollo porque es un espacio seguro que posibilita que los niños puedan explorar y experimentar, con lo cual estimula mucho el movimiento libre, la autonomía y todos los ámbitos del desarrollo. Incrementa la autonomía porque para muchas familias las casas grandes suponen la primera experiencia de separación de las figuras vinculares referentes en un contexto seguro. Como los padres sienten que es un espacio seguro, permiten, incluso apoyan y fomentan esa separación. Entonces, vamos viendo que los niños y que las niñas van teniendo una mayor tolerancia a esta separación física y emocional de la figura parental, y que estas microexperiencias refuerzan después la autonomía de los niños porque se refuerzan las experiencias de vinculación. Fomenta y promueve el juego ofreciendo distintos materiales. Siempre el desarrollo a través del juego y de la experimentación hace que esto luego se generalice en casa y que se favorezcan el desarrollo del lenguaje, de habilidades sociales, el desarrollo cognitivo, la incorporación de otras figuras de referencia, porque al ser en un espacio en el que hay otros adultos diferentes a los que yo tengo de referencia, hace que muchos niños y muchas niñas pierdan ese miedo a desconocidos, amplíen referentes y empiezan a ganar confianza respecto a otras figuras diferentes que no son los familiares directos. Y por último, facilita la posterior incorporación a la escuela infantil o al colegio, ya que sirve como una especie de entrenamiento privilegiado y muy protegido, donde poder aprender y ensayar los códigos que luego van a tener que poner en marcha en la escuela infantil o en el colegio. Y para terminar, pues bueno, pues una frase que nosotros usamos siempre mucho, y es que el juego es la cosa más seria del mundo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Yo tengo una pregunta que es, viendo las fotos, todos los rincones, materiales, todas las propuestas y talleres están muy elaboradas. ¿Tenéis algún criterio para estos diseños y estas propuestas? El criterio, como he dicho antes, siempre es teniendo en cuenta muchísimo la demanda y la observación en el espacio de las familias. Ha habido rincones que han cambiado de juego, de sitio varias veces a lo largo de este tiempo. Y esto es una cosa que ha dicho antes Pepa con respecto a los espacios. Entonces, muchas veces el cambiar un rincón de sitio supone que simplemente las dinámicas cambian sin que tengamos que intervenir directamente. Esto ha pasado mucho, por ejemplo, con el rincón de psicomotricidad. En función de donde tú lo tengas puesto, íbamos viendo que la pulsión de los niños subía mucho, bueno, pues que no era adecuado y hemos tenido que ir cambiándolo. Entonces, los materiales siempre están basados en esa observación. Si hemos creado un material o hemos puesto un material que, como decía Pepa antes, no lo ha usado nadie y está nuevo, pues es que esto no tiene, o hay que cambiarlo de sitio, o esto de repente a lo mejor no es su momento. Pero siempre miramos mucho cómo están las familias en el espacio. Y viendo esa evolución, y luego también lo que las familias comparten en las asambleas, ¿no? Pues vamos cambiando los materiales, incluso creando materiales, porque además hay muchas zonas de Casa Grande que son materiales caseros hechos por los profesionales, y es casi lo que más éxito suele tener, ¿no? Cuando creamos un material, yo creo que como está muy pensado, porque realmente responde a una necesidad que hemos visto, entonces suelen ser como los más peleados por cuando están jugando. ¿Cómo llegan las familias a vosotras? El acceso es libre. Las familias pueden llegar porque han conocido el recurso a través de internet, o, bueno, en general lo que más nos mueve es el boca a boca, ¿no? Normalmente me lo ha dicho una amiga, me lo ha dicho otro papá, pero también pueden llegar derivadas por otros recursos de la red, pueden llevar derivadas de servicios sociales o de otras entidades, de otros programas. Normalmente casi todas las casas tienen espacios comunitarios en los que se participa mensualmente. Entonces, en estos espacios el resto de recursos de los distritos ya conocen Casa Grande y también nos derivan familias. Supongo que en esta época de COVID habéis tenido que hacer un reajuste de uso de materiales, de uso del espacio, de participación, Sí. de foro.
Todo, bueno, como te he dicho, la tarde está ahora mismo dividida en 2 sesiones porque el aforo está reducido a la tercera parte de lo que teníamos. Entonces, para dar cabida a más familias, se ha hecho un turno de 4 a 5 y media y otro de 6 a 7 y media. Realmente esto nos ha venido, por un lado, bien, porque antes la tarde era muy larga y había familias que entraban, salían, ahora es como que todas hacen la sesión entera y juntas, entran a la vez y salen a la vez. Incluso ellas están generando como esos grupos burbujas, ¿no? Las que vienen el martes siempre vienen el martes y casi siempre coinciden las mismas. Entonces, se ha tenido que hacer un reajuste porque ha habido mucho material que ha habido que quitar. Antes del COVID teníamos, por ejemplo, un espacio que se podía almorzar o dar la merienda, ese espacio lo hemos tenido que quitar. Y luego todo lo que tenía, pues telas, alfombras, todo eso se ha tenido que quitar y sustituir. Nosotros de plástico prácticamente no tenemos nada, entonces lo que hemos hecho al tener menos familias es reducir mucho la cantidad de juguetes y la propuesta ahora es más limitada, pero claro, nos tiene que permitir que las cosas que son de madera o naturales tienen que estar aisladas durante 2 días hasta que vuelven a salir. Y luego además también hay veces que se hacen propuestas diferentes de juego. En alguna foto he metido alguna foto de lo que nosotros llamamos una instalación y es que de repente quitamos todo el material y ese día solamente hay papel y cartón para jugar y es maravilloso también ver cómo se juega con eso también y cómo las relaciones de las familias, como empiezan al principio, llegan como y hoy con qué jugamos y aquí no hay nada y cómo poco a poco van entrando en esa dinámica. Nos preguntan también en el chat cómo es, si la propiedad de los locales es del ayuntamiento, cómo es esa gestión compartida entre entidad y ayuntamiento. El ayuntamiento, esto es un concurso, va por pliegos, entonces el ayuntamiento da una subvención y la entidad es la que gestiona, es la que ha buscado los locales, aunque el ayuntamiento estuvo, claro, siempre tienen que aprobarlos, todos los locales tienen que cumplir unas condiciones específicas por pliegos, igual que los profesionales. Los rincones estaban establecidos también por pliegos, aunque luego se pueden remodelar y se pueden añadir o quitar. Entonces es una titularidad compartida, o sea, ABD gestiona Casa Grande, pero siempre el ayuntamiento está presente en todo lo que se hace. Uh-huh. Entiendo que es un servicio de referencia para las familias. Lo mismo pueden ir un día a la semana que varias veces. Sí, el acceso ahora hay que inscribirse, claro, por tema de aforo. Entonces, ellas más o menos se van regulando, ¿no? Es como lo que te decía, al final se van haciendo estos grupos burbuja, de, pues yo vengo siempre en el primer turno porque me viene mejor y al final si siempre coincido con las mismas familias, pues voy entrando siempre en estos, en la misma dinámica, ¿no? Pues yo voy siempre los martes, los miércoles, hay veces que se queda gente fuera y sobre todo en los talleres. Ahora, claro, 8 familias, pues es que antes podían estar 20. Entonces, claro, cuando ponemos un taller, eso es lo primero que se llena, pero bueno, intentamos gestionarlo. Si los talleres los hacemos nosotros, pues haciéndolos a lo mejor en 2 días o ahora estamos planteando la posibilidad de ofrecerlos a la vez en streaming para que algunas familias puedan conectarse desde casa. Uh-huh. Pues nada, es que ricasco, Elena. A Un proyecto vosotros, muchas gracias. muy chulo.